Bienvenidos queridos hermanos de Generación Desafiante al estudio de los Salmos, el libro más citado por el Evangelio. A diferencia del libro más citado por el Mesías Deuteronomio, el libro de los Salmos es a nuestra intimidad con Dios lo que Deuteronomio, lo que la Torá es a nuestra instrucción. Así que el día de hoy vamos a estudiar juntos un salmo precioso, Salmos 32, el cual titularemos El gozo del perdón. Este es un salmo de David, es un masquil del libro uno, o como dirían en hebreo, un mismor le David, un salmo para el amado. Este salmo se titula un masquil. La palabra hebrea para masquil es muy interesante, proviene del Strong H4905 y es la palabra masquil que debería entenderse como una instrucción. Pero cuando vemos la raíz se muestra algo muy interesante, es la palabra tzakal, y tiene que ver con actuar inteligentemente, con advertir, alcanzar entendimiento, comprender, conducir o como me gusta a mí, hacer entender, enseñar, hacer sabio. Mucha atención porque este va a ser el primero de los 12 salmos con este título. Va a estar lleno de instrucción, de meditación, como lo indica la frecuente repetición de los Selah. Tres veces en solamente 11 versos. Y como veremos más adelante, esta palabra no solo puede entenderse en la gramática musical como una pausa melódica, sino también como una afirmación de lo enunciado, de lo que se declara. Es decir, que Selah para nosotros entonces es un continuo, es una afirmación sobre nosotros, es como quien busca darle más profundidad dentro de nosotros a las palabras que nos han citado. El Salmo en sí no nos dice la ocasión específica de la vida de David que motiva este himno. Sin embargo, tiene tanta similitud con el Salmo 51 que me atrevo a relacionarlo con el pecado que cometió con Betsabé y la muerte de su marido Urías. Y veremos términos importantes para nosotros como creyentes, como la diferencia entre pecado, iniquidad y transgresión. Este es un salmo que nos va a mostrar el gozo del perdón. Pero no nos engañemos, nos dejará muy claro que el pecado debe ser tratado, no ocultado. Y que el dolor producto de reconocerlo debe ser consolado. Y que la ignorancia en cometerlo, si así fuese, debe ser instruida. Pues recuerden, la ignorancia no exime la ley. Acompáñenme entonces a leer Salmos capítulo 32 y verso 1 que dice, Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Saben que realmente este término o esta conjunción de palabras es muy interesante. Todos aquellos que hemos vivido bajo pecado, pues en su momento queremos ocultarlo. Y ello nos hace vivir siendo aún más consciente de que está ahí, es decir, que está expuesto. Los demás tal vez puedan no saberlo, pero nosotros sí. Y eso nos corroe, eso nos perturba. Pero cuando el gozo del perdón viene a nosotros, nuestro pecado ya no está expuesto, está cubierto, como lo dice aquí, pero de la forma correcta. Todos queremos que cuando tenemos una herida sane, pero algunos la cubren y terminarán muertos. ¿Por qué? Porque al no limpiar la herida, esta se transformará en una infección. Esta infección migrará a la sangre, se volvería una sepsis y esta a un shock séptico, a la muerte. Mientras que otros la expondrán, soportarán el dolor que conlleva la limpieza y finalmente se cubrirá esa herida y se limpiará y será sano. Entonces, debe quedar suficientemente claro que el tiempo no cura las heridas, las empeora. Lo único que cura las heridas es limpiar agua, jabón y ir profundo hasta que esté el tejido vital rojo, hasta que muchas veces duela, pero es necesario. Ahora, aquí hay una palabra que me encanta y es bienaventurado. Esta palabra proviene del Strong H835, que es la palabra Esher, que es feliz, dichoso, cuán feliz, cuán contento. Dice aquí, cuán contento aquel que le es perdonado todo esto.
Y me gusta mucho porque va a venir las palabras por las cuales tendríamos que estar contentos. Y dice que cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto, cuya iniquidad ya no tiene culpa sobre él. Ahora necesitaríamos entender qué simbolizan estas palabras, porque para nosotros suena todo muy parecido. Y vamos a ir al Salmo, que es el que creo que es un homólogo a este, que es el Salmo 51, para que podamos ver juntos la relación de estas palabras. En el Salmo 51, ¿sí? Sabemos que David comete un pecado, ¿sí? En vez de ir a la batalla, se descuida y dice, me quedo en el palacio. No guarda sus ojos y entonces ve lo que no debe ver. Se descuidó y ve a una mujer bañándose. Ahora, tiene una gran debilidad David desde el inicio de su ministerio. ¿Cuál es? Las mujeres. Entonces, en vez de que este descuido haya sido solamente eso, la debilidad que hay en su corazón hace que mande a llamar a esta mujer. No sé con qué intenciones. Tal vez en su momento lo revistió de justicia, queriendo decirle que cómo es posible que haga esas cosas, que por qué se está bañando. Pero el punto es que cedió a su debilidad. Y sabemos lo que pasó después. No solamente se acuesta con esta mujer, sino que además entra en un estado de rebeldía, asesinando al esposo de Betsabé, Urías, y además rechazando el continuo llamado del Señor, hasta que el Señor envía de hecho enemigos para que sea derrotado su ejército y finalmente también a un profeta de Dios para que él sea confrontado. Él de hecho dice en el Salmo 51, verso 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Nuevamente estas tres palabras, que si bien en el español se pueden traducir diferente, vamos a ver que es símil en el hebreo. Entonces vamos a ir viendo que el pecado, como tal, es un estado progresivo. Vuelvo a decirlo. El Señor no considera pecados pequeños ni grandes, sino que aún el pecado más pequeño tiene un estado de progresión al más grande. Por ejemplo, cuando hablamos de la palabra pecado en hebreo, o la palabra jata, tiene que ver con un pecado y sabemos que pecado es transgresión de la ley. Ahora, ese pecado, por ejemplo, en el caso de David, podríamos decir que es un pecado por descuido. ¿Sí? Un pecado por ignorancia, un pecado por realmente no lo sabía, no fui consciente. Y de este pecado, muchos podríamos decir que podemos ser presa. ¿Cuál es el problema? La progresión del pecado. En el caso de David, pues cuando habla acerca de la maldad, sobre la iniquidad. Y justamente esta palabra iniquidad, esta palabra es abón, que proviene de la palabra abá, ¿sí? Que significa eso, iniquidad, mal, maldad. Pero mira lo que dice la palabra raíz, abá, que significa como derrocar una ruina, algo que ya está por caerse, algo que tiene la tendencia a destruirse, yo la empujo y la hago caer. ¿Qué es eso? Abón es la debilidad, es la inmadurez de cada uno de nosotros, de no ser conscientes de que un pequeño pecado, un pequeño desliz, puede llevarnos más. Y de hecho puede llevarnos a una rebelión. ¿Sí? Este pecado por debilidad se puede transformar en pesha. Y la palabra pesha tiene que ver, como lo vemos ahí, maldad, ofensa, pero es interesante porque su palabra raíz, pasha, tiene que ver con separarse de la autoridad justa. ¿Qué quiere decir? Sé que está mal, sé que la autoridad me lo está diciendo, pero yo decido no obedecer. Hermano Lincoln, usted me está diciendo que el pecado por descuido me lleva a un pecado por debilidad y que éste se termina transformando en un pecado por rebelión. Es tremendo esto. Entonces, dejemos de estar ocultando el pecado chico y el pecado grande, porque no existen pecados pequeños y grandes. Lo que existe es un estado de pecado en el cual se puede entrar hasta de la forma más, entre comillas, inocente, sabiendo que la ingenuidad es pecado y que la ignorancia no nos exime de la ley. Entendiendo esos conceptos, veamos en Salmos 32, que dice en el verso 1, bienaventurado, feliz, cuya transgresión, ahí estamos entendiendo la palabra pesha, ¿sí? Ha sido perdonada. Por eso se busca el perdón de un estado de rebeldía y cubierto su pecado, su jata. Y ahí entendemos con qué se cubre el pecado. Pues con sangre. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad. ¿Y por qué justamente es la culpa al lado de iniquidad? Porque tiene que ver con nuestro estado de debilidad. Tiene que ver con nuestro estado de concupiscencia, de inclinación al mal, del cual todos somos
conscientes. Y es por eso que ese es el que más nos llena de culpa. Y dice, y en cuyo espíritu no hay engaño. Hermano Lincoln, yo quiero esto. Yo, ¿cómo vivir feliz, bienaventurado, dichoso, siendo librado de esto? Confesando nuestra transgresión, como lo dice justamente el verso 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Selah. ¿Saben? Yo meditaba en qué importante es que una vez perdonados, no olvidar nuestro pasado, no olvidar nuestra condición. Y yo no estoy hablando de la culpa típica del pecado oculto, del dedo acusador del enemigo. Hablo de lo que en las palabras del apóstol Pablo decía, soy deudor al Señor y a ustedes. El ejemplo que nos da David radica en que ahora él se siente perdonado, pero eso no detiene su meditación, su masquil, cuando recordaba su estado espiritual anterior, cuando mantuvo su pecado oculto, cuando cayó en lugar de confesar y en lugar de arrepentirse. ¿Saben? El estrés de una doble vida y el pecado no confesado a David lo hicieron sentirse viejo, oprimido y seco. Y saben, es lo que yo veo a diario como médico. Veo enfermedades, pero que cuando uno busca un poco más, tienen que ver con dobles vidas, tiene que ver con falta de perdón, tiene que ver con no confesar y no arrepentirse. Y eso creo yo que es lo maravilloso del obrar del Señor en cada uno de los hijos de Dios. Él no obra a través de la culpa como lo hace el enemigo, sino que su perdón nos hace ver hacia atrás, ya no con culpa, sino con un alivio. Es la diferencia entre la conciencia y la inconsciencia. En la primera es recordar sin culpa, es recordar para aprender, es recordar para dar gracias. Y en la segunda es olvidar, creyendo que nunca nos alcanzarán las consecuencias de nuestros malos actos. ¿Y cómo podemos reconocer a una persona? ¿O cómo podemos reconocernos nosotros si estamos ocultando un pecado? Pues lo acabamos de ver, verso 3. Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y esta palabra gemir, saben ustedes, es muy interesante porque si bien se traduce como gemir, es la palabra shagá. ¿Y saben qué? Shagá tiene que ver con el rugido de un león. Ahora, el rugido de un león sabemos que lo tiene o cuando está en peligro, cuando está en pelea o aún cuando está herido, cuando está enfermo. Ruge por todo, está molesto. Y David entendió esto. David cae en pecado. Y eso transforma en él su alegría en un gemido, como el de un león enfermo, todo le molesta, ¿sí? Una persona que vive ocultando un pecado, pues anda de mal humor, puede estar triste, pero en gran medida vive de mal humor, vive refunfuñando. Una persona que vive con un pecado, pues vive una vida en continuo, una tristeza y una amargura. ¿Y por qué se siente así? Porque aquí lo dice, porque sus huesos le duelen, porque sus huesos están envejecidos. ¿Y qué pasa? Aquí tengo a la doctora Marixi. ¿Qué pasa cuando los huesos se envejecen? Tres líneas celulares, les puedo decir, se ven afectadas. Número uno, la línea de los glóbulos rojos, donde tenemos la energía, la hemoglobina, la sangre, la fuerza. Número dos, los glóbulos blancos, que son nuestra defensa ante las infecciones. Las personas que viven este estado de tristeza, de orgullo por todo se enferma, viven con una gastritis, viven con infecciones. Y número tres, la línea de las plaquetas. Estas células encargadas en defendernos ante cortes, ante sangrados, ante traumatismos. Wow, hermano Lincoln. ¿Ves cómo la palabra nos lleva en todos los aspectos? Sí, en el aspecto espiritual, en meditar, pero aún hasta en el aspecto médico científico. Entonces, no olvidemos esto. Dice David que de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, él confiesa. Este dolor en los huesos lo sentía también en su alma. ¿Sí? Parecía que entonces David sufría más por el resultado del pecado que por el pecado en sí. ¿Qué quiere decir? Que el resultado del pecado es, yo tenía una comunión con Dios, que era maravillosa. Yo caminaba y cantaba y la gente tal vez pensaba que yo estaba loco, que estabas loca. ¿Por qué? Porque había alegría en tu corazón, mientras que la televisión, las noticias, el país te decía algo, tú vivías feliz porque sabías que el Señor de los ejércitos estaba contigo. Pero en cuanto el pecado entra y entramos en el estado de pecado, en progresión,
nos vamos separando y perdemos la comunión con Dios. Esta sequedad que dice aquí, mi verdor se volvió en sequedad, es lo que sufre David. Pero esto fue algo bueno. Bendita sea la aflicción que nos hizo volver a Dios. Esta sequedad, esta miseria de David fue en realidad algo bueno. Demostraron un hecho y es que un hijo de Dios no permitirá una vida plena del pecado. Vuelvo a decirlo. Un hombre o una mujer que está en pacto con Dios, Dios mismo no le permitirá permanecer cómodo en el pecado. ¿Qué quiere decir eso? Es como está escrito. Primera de Juan capítulo 3 y verso 8 dice, el que practica el pecado es del diablo. ¿Qué es practicar? Pues es hacer una y otra vez algo. Eso es practicar. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Nos podemos equivocar? Sí, pero una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. David, en este caso, no se sintió cómodo practicando el pecado. Sus huesos estaban enfermos. Él sentía somáticamente en su cuerpo la enfermedad desde lo espiritual. Entonces, si en este momento en tu vida hay un pecado oculto, si en este momento tú te sientes incómodo escuchando mis palabras, quiero que sepas que no vienen de parte mía, vienen de parte del Señor. El Señor está llamándote. El Señor te está diciendo que te hayas equivocado. No significa que no me pertenezcas. Porque un hijo de Dios no practica el pecado. Puede equivocarse, pero se arrepiente y le busca al Señor de todo corazón. Hermano Lincoln, tanto que meditar. Y es por eso que este verso justamente dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedad de verano, Selah. ¿Qué quiere decir? Son tan fuertes estas palabras que el Señor nos está dando a través de este salmista que Él pide un Selah. Y si bien es muy interesante, la palabra Selah tiene mucha profundidad. ¿Sí? La palabra Selah proviene del Strong H5542, que es suspensión de música, como una pausa. Ahora, además de entenderlo desde el aspecto gramatical, lingüístico, musical, también es interesante que su palabra raíz es salá, que significa como colgar un peso, como alguien que está desdeñando, que está apreciando, que está hollando, que está buscando de continuo en nosotros. ¿Qué les parece? Ahora nosotros podemos entender el significado profundo de la palabra Selah. Es como si describiera el obrar de Dios. Sí, es una pausa aparente, como la noche misma, pero es un continuo obrar en cada uno de nosotros, como el obrar de la mano del Señor sobre nosotros, como el peso, el escudriñarnos en cada uno. Ay, hermano Lincoln. Esto es maravilloso y lo mejor de todo es que no es un argumento que estamos dando, estamos viéndolos en las palabras en hebreo, cómo están compuestas. Entonces, puede armonizar tranquilamente que un Selah puede ser una pausa aparente, pero es un de continuo, es un continuamente el Señor que estas palabras llegan a nosotros. O como estaba escrito en el Salmo 16 que también estudiamos, que dice que aún en las noches le hablas, le argumentas a mi conciencia, le enseñas, le redarguyes. ¿Por qué no? Este Selah, que es un silencio aparentemente en el himno que está el salmista, en nosotros es un de continuo desdeñar, es un peso sobre nosotros, es un buscarnos. Y saben que esta es la obra que solamente la puede hacer el Espíritu Santo. El convencer al hombre o a la mujer de Dios de su pecado, de la dureza de su corazón. Esa es una marca esencial de aquellos que verdaderamente pertenecen a Dios. No porque no pecan, sino porque ese pecado no les permite vivir, porque están incómodos, porque dicen, mientras oculté mi pecado, mis huesos se corroían. ¿Y cómo ser libre de ello, hermano Lincoln? ¿Cómo ser bienaventurado, feliz, gozoso de que nuestra culpa sea librada? El verso siguiente lo explica.
Verso 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. Wow. Confesar nuestro pecado. ¿Pero a quién? Lo dije así, al Señor. Ahora, antes de entrar a ese punto, me gustaría mucho que nos quede claro ello. Nuestras confesiones es al Señor. Es a Él a quien nosotros pues debemos acudir. Y de hecho con los versos siguientes les voy a argumentar bíblicamente cómo el hecho de andar confesando transgresiones en medio de una comunidad y enfrente de todos es un despropósito y va en contra de la palabra de Dios. Pero antes de entrar en ese momento, ¿qué tal si volvemos a repasar esto? Vean ustedes como dice el verso 5: mi pecado, mi iniquidad y mis transgresiones. Hermano Lincoln, nos quedó suficientemente claro. Esto no son pecados en cierta manera desligados, sino que son estados progresivos. La palabra mi pecado que está aquí es la palabra que recién estuvimos aprendiendo, ¿sí? Igual que iniquidad y transgresiones. Mi pecado es un pecado por descuido, jatá. Mi iniquidad, un pecado por debilidad, que es abón. Y transgresiones, pecado por rebeldía. Hermano Lincoln, aquí está de hecho hasta en orden. Así es. ¿Y por qué justamente quería hablar sobre esto? Porque dentro de la cultura muchas veces en el cristianismo se nos hablaba como si la iniquidad fuera la raíz de todas las maldades y se hablaba de pecados generacionales cuando nada de esto tiene que ver en la Biblia. No es que tienes que arrepentir y pedir perdón por tu abuela y tatarabuela, que por ahí ellos eran, no sé, brujos y habían dedicado tu familia a la brujería. Pero si el mismo profeta Bilán dijo, no hay agüero ni sortilegio que puedan contra Israel. No está escrito que si estamos en el Mesías no hay condenación para nosotros. Pero se habla tanto de la maldición generacional. Pero el maldito, por ejemplo, fue Coré, fue tragado por la tierra. ¿Y sus hijos? No hubo en ellos iniquidad. Sus hijos, de hecho, escriben unos salmos preciosos. ¿Dónde está lo de la iniquidad, como se nos enseñó? Y se desconoce tanto la palabra que estuvimos en cursos con mi esposa, con libros que se llamaban así, la iniquidad. Y nos hacían investigar y andar buscando, como si fuéramos cazafantasmas, los antecedentes de los tatarabuelos. Cuando la palabra dice en Ezequiel 18:2 que aunque los padres hayan comido las uvas amargas, los hijos no tendrán la dentera. Y que de hecho el Señor está cansado de que anden diciendo de tal palo, tal astilla. No será así. Solo el alma del que pecare, ese morirá. Y he escuchado argumentos de gente que lee la palabra y que me dice, pero no dices Éxodo 20 de que también va la maldad de los padres sobre los hijos hasta la cuarta y quinta generación. Sí, de los que me aborrecen, no de los que se han arrepentido. Persona que no se ha aborrecido, claro, va a seguir en la maldición porque esa persona ha decidido seguir en ese estado. Pero cuando conocemos el estado de pecado y salimos, pues también está escrito, y millares a los que me aman y temen y guardan mis mandamientos. Pero queríamos como dejar suficientemente claro estos estados de pecado que se nos ocurrió algo con mi esposa que trataremos de compartirles. Esperamos que se entienda porque para nosotros tuvo mucho sentido. En una calle solitaria, en una calle en paz, no requiere un semáforo. Son las calles concurridas o peligrosas las que requieren uno. Y que coloquen un semáforo en una calle o avenida de por sí debe ser una indicación de tener cuidado. Que veamos un aparente verde no es licencia para acelerar, pues aunque esté en verde, se deben respetar otras señales como el pare, como el ceder el paso a los peatones, por ejemplo. Y además, porque recuerden que ese verde, ¿sí?, se puede convertir rápidamente en un amarillo. O sea que este verde aparentemente podría ser el jatá, ¿sí? Podría ser ese aparente que me puedo dar por lícito. Pero ojo, ojo porque existen otras prerrogativas que nos hacen tener cuidado cuando aún aparece un verde. ¿Como cuáles? Que de un momento a otro se puede convertir en amarillo. Y allí, en vez de disminuir la velocidad, los que tienen debilidad, Avon, por la velocidad, aceleran. Y eso indefectiblemente les llevará a cruzar más de una vez una luz roja. A veces les saldrá bien.
el no respetar estas señales, pero otras no. De igual manera nosotros tomemos esta alegoría en nuestras vidas con relación al pecado. Que aparentemente hay ciertas cosas que están en verde, pero recordemos lo que dice el Evangelio. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Me es lícito ir a la playa, parece verde, sí, pero por ahí no me conviene. ¿Por qué? Porque mi abón, mi debilidad, pueden ser mis ojos. Y ello me va a llevar a transgredir, a cruzarme una línea de amarillo al rojo. ¿Qué tal una persona que se reúne en un lugar bajo los estándares del mundo? Una reunión de trabajo, una reunión de exalumnos, y puede ser un verde. Aparentemente es lícito, ¿te convendrá? Ojo, porque si hay debilidad en tu vida, hay un amarillo con una tendencia al chisme, con una tendencia a la exageración, con una tendencia a la mentira, ese verde rápidamente se te hace un amarillo y al final de la noche te pasaste varias luces rojas, murmurando, difamando, sabiendo que eso es pecado, transgrediendo ya voluntariamente. Espero que esta analogía del semáforo en nuestras vidas nos recuerde el estado rápido, que así como un semáforo cambia rápidamente de verde, amarillo, rojo, no ser conscientes y prestar atención también puede hacer que un jatá sea un abón y sea un peshá. Entonces, hermano Lincoln, ¿qué tengo que hacer? Leer el verso siguiente. Salmos 32, verso 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodeará. Selah. ¿Sí? Esta pausa musical, pero que para nosotros es un de continuo, estas palabras resonando en nuestros corazones. Y saben que cuando nos volvemos a Dios, cuando confesamos, no solo somos librados de la culpa y somos dichosos o bienaventurados, sino que la inundación, los problemas en nosotros, como dice aquí, no llegarán. ¿Saben qué es eso? Misericordia. ¿Qué es misericordia? No recibir el pago que merecemos. O recibir gracia. ¿Qué es gracia? Recibir lo que no merecemos. David encontraba seguridad ¿en qué lugar? En el lugar donde había cánticos de liberación, cánticos cantados en el gozo del perdón. Esto es maravilloso. Claro que sí, yo quisiera invitarlos, amados hermanos, a que vean que el mismo hombre que en el versículo número 4 era oprimido por la presencia de Dios como una mano por las noches, aquí encuentra refugio en él. Vean lo que hará la confesión honesta y el perdón total en nuestras vidas. Pero ¿cómo puedo hacerlo? Dice aquí el verso 6, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Pero ¿saben que en hebreo dice algo bastante diferente? Vean lo que dice aquí. En el hebreo dice al sot, ¿sí? Y definitivamente dice por esto o a esto. Luego dice una palabra en el yictol, aquí yitalel, que quiere decir orará. Este orará. Y luego dice kol ejército elija. Y dice leer mezzo rak. ¿Qué está diciendo aquí? Esto lo han traducido como todo piadoso orará a ti en el tiempo de hallarse seguro. Algo así lo traducen. Pero esto es interesante porque veamos aquí que este sustantivo que está aquí, que es rak, que ustedes pueden ver, o este adverbio, tiene que ver más con ser hallado solo. La palabra metzorrak también se puede entender como alguien que es encontrado solo. De hecho, cuando se lo usa como un sustantivo, la palabra rak tiene que ver con alguien flaco, alguien delgado, alguien que no está acompañado, ¿se entiende? ¿Sí? Y esto tiene mucho sentido. El decir, por esto orará a ti todo piadoso, todo santo, en un tiempo donde, cuando estés solo. Ahora, cuando entendemos esto por el filtro del Mesías, esta confesión, esta declaración de no hacerlo público, cuando ya lo vimos, hermano Lincoln, sí, recién vimos que yo dice, confesaré mis rebeliones, mis transgresiones, mi pecado al Señor. Pero justamente es lo que dice también el Mesías. Mateo capítulo 6. Dice el verso 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué es esto? Natsó rak, orando a solas. ¿Qué quiere decir esto? Con respecto a la confesión de pecados, pues no deberíamos exponer a los hermanos por pudor, por ejemplo, ¿sí? Tampoco para no ser piedra de tropiezo.
al otro con chismes o dándoles ideas. ¿Sí? El pecado, como lo hemos visto el día de hoy, debe ser tratado con el Señor. Y si hay dificultades, abón, debilidad, por ejemplo, debe ser con un creyente de testimonio. Y si hay pechá, si hay rebeldía, un estado más alto, con un principal de la congregación. ¿Y por qué, hermano Lincoln? ¿Por qué esto no debe ser expuesto? ¿Por qué no deberían confesar los hermanos como se ha visto en muchas congregaciones, donde se expone el pecado de adulterio, el pecado muchas veces de inmoralidad sexual en frente de todos? ¿Porque lo dice usted, hermano Lincoln? No, porque lo escribe la palabra. Efesios capítulo 5, versos del 3 al 5 dice: entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias, porque pueden estar seguros de que nadie que sea inmoral o impuro o avaro, es decir, idólatra, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¡Wow! ¿Cuánta transgresión a este mandamiento ha existido en las congregaciones, exhibiendo públicamente a los culpables y también haciendo transgredir a aquellos que están escuchando la inmoralidad sexual del otro, como si eso le fuese a hacer bien? Recuerden, Matzorrak, orando a solas, sin exponer a los hermanos. Wow, hermano Lincoln. Y este hecho de buscar a Dios, este hecho de confesarle a Dios, o tal vez de buscar una pareja de testimonio y no mucho más allá que eso, pues es una decisión que aparentemente viene de nosotros, pero realmente es un don de Dios. Es un don del Señor. Y es tan así que vemos su voz en este mismo salmo cuando le responde a David. Entonces vemos que hay una comunicación directa con el Señor, a la cual nosotros podemos acceder. Así responde el Señor en el verso 8: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Es una gran bendición que se obtiene al ser perdonados. Mientras que en el huerto del Edén se escondieron para que el Señor no los vea, una vez que estamos perdonados, es nuestra alegría que el Señor fije sus ojos sobre nosotros y restablezca la comunión. ¿Cómo? Dice aquí, haciéndonos entender. ¿Y cómo nos hace entender, hermano Lincoln? El hebreo nos lo cuenta. Miren, aquí hay una palabra muy interesante que proviene del Strong H7919, que es la palabra askilja. ¿A qué les suena esta palabra a ustedes? Nuevamente la digo. Askilja. Así es, amada mía. Justamente esta palabra askilja proviene de la palabra masquila, de la instrucción, de la meditación, de lo que hemos estado estudiando el día de hoy. Hermano Lincoln, ahora se entiende perfecto. ¿Sí? Este es un salmo del gozo del perdón, un salmo que nos hace alegrarnos, un salmo que nos instruye, un salmo que está haciendo una asquilja, nos está instruyendo a nosotros. ¿Cómo? Confesando nuestros pecados. ¿Cómo? No olvidando lo que hemos hecho, sino siendo agradecidos por ello. ¡Qué maravilloso! Y dice aquí, justamente en los versos siguientes, ¿sí? Ve orja bederek elech. Dice, y te enseñaré el camino por donde debes ir. Qué maravilla tener su instrucción por dónde caminar. ¿Y quién es ese camino? Mashiach, el Cristo. Y hermano Lincoln, ¿y qué pasa si yo ando neciamente, yendo en contra del Señor? Leamos con qué seremos comparados. Salmos 32, verso 9. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Saben qué? Esto es lo que nos convierte en animales, el ocultar los pecados. Nos vuelve un león enfermo, que ruge por todo, que anda amargado, que anda con dolencias, que sufre, pero que se muestra siempre refunfuñando. O aquí, como un caballo, como un mulo, ¿sí? Que están restringidos al cabestro y al freno, que son o llevan a obligar a su hacedor, a su maestro, aquel que les enseña,
que a través solamente de la aflicción, del dolor que provoca el cabestro y el freno, pues entonces aprenderán. ¿Por qué nos comportamos muchas veces así? Y obligamos al Señor a que continuamente nos cura de aflicciones, de pruebas y de severas dificultades para mantenernos en el camino o para recuperarnos cuando nos hemos salido de él. Aquí David lo dice, como un animal terco. David no se acercaría a Dios hasta que tuviese unas terribles experiencias. Por eso Dios le permitió, por ejemplo, que los amalecistas devastaran su ejército, la pérdida de un hijo. Y aún así, a pesar de todo esto, el Señor se acerca a través del profeta Natán, porque si no, David continuaba como un caballo, como un mulo sin entendimiento. Y así vivimos nosotros, como animales, como el Efraín que somos, como está escrito. Jeremías capítulo 2, versos 24 y 25 nos compara a nosotros, a Efraín, con un animal. Y dice así, Asna montés, habituada al desierto. Cuando buscas al macho, olfateas el viento y nadie puede controlar tu lujuria. Cuando buscas al macho, a este no le cuesta ningún trabajo encontrarte. Pues ten cuidado, no andes descalza, no dejes que la sed te reseque la garganta. Pero tú respondes, no hay caso, ya no tengo remedio. He tenido amoríos con extraños y tras ellos me iré. Y esta es nuestra condición. Este es nuestro mejor ejemplo de vida y de representación, el que volvemos como animales. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por nuestra inclinación al mal. Porque vivimos orgullosamente diciendo, bueno, pero es normal que un hombre pues pueda ver una mujer en la calle. Ah, pues es normal que un hombre pueda ver algo de pornografía. Ah, pues es normal que salga un chismecito que otro con alguna amiga. Ah, pero es normal que me enoje contra alguien cuando no debo hacerlo. Jata. ¿Y qué pasa? Llega el abón a nuestras vidas. Y ahí está nuestra debilidad esperándonos para seguir enfermando y aumentando nuestro estado de pecado, hasta que en algún momento somos como este animal, en rebeldía contra Dios. Y si no fuera por la aflicción, y si no fuera por la escasez, y si no fuera porque el Señor envía profetas continuamente, estaríamos perdidos. Hermano Lincoln, qué salmo tan triste. Es es un Selah, es un salmo donde es necesario hacer una pausa, pero dentro de nosotros su mano está trabajando de continuo, de continuamente. ¿Por qué tomar como cosa liviana la muerte del Mesías? ¿Por qué tomar como cosa liviana que tomó nuestro lugar? Y aún así coqueteamos con el pecado. Aún así andamos descuidados. Fue nuestro amado quien dio la vida en la cruz. Fue aquel que nos amó, quien nos está llamando a dejar de ser animales, caballos, muslos. ¿Qué tal dejar de ser leones, refunfuñones? Y nos llama a ser sus hijos, a vivir de una forma diferente, a vivir con el gozo del perdón. Salmos 32, verso 10. Estamos terminando. Muchos dolores habrá para el impío, para el rasha, mas el que espera en el Señor le rodea la misericordia. Alegraos en el Señor y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos del corazón. No puedo cantar, hermano Lincoln. Hubo tres Selah, pero el número tres también significa muerte y resurrección. Tres Selah, como los 3 días en que nuestro Mesías estuvo en el corazón de la tierra. Tres Selah que están llamándote y llamándome a mí a recapacitar. ¿Saben lo que es un justo? No es uno que no se equivoca. Un justo en la Biblia es uno que recibió gracia y misericordia, pero que actúa en justicia. Un justo es alguien que ha sido encontrado en medio de su perversión y ha sido restaurado. Como dijo David,
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y haré volver a los transgresores a tus caminos. Un verdadero justo, una mujer justa, es alguien que ha encontrado el gozo del perdón. Un maravilloso salmo de David, un masquil que nos hace tener entendimiento, ser conscientes. Un gozo del perdón que solo puede ser alcanzado si confesamos nuestros pecados. Al Señor, claro que sí. Es mi relación entre yo y mi Señor, sí, pero hay alguien que es una sola carne contigo, tu esposa. Y aquellos que estamos casados, hemos tenido la hermosa bendición de encontrar a alguien en nuestras vidas que pueda tomar muchas veces el lugar del Mesías, que perdona, que ama, que en palabras de la samaritana, vengan y vean a un hombre que sabe todo lo que yo era, sabe todo lo que hice, y aún así se quedó, y aún así me amó. Este gozo del perdón solo puede ser alcanzado si confesamos nuestros pecados a Dios, si confesamos nuestro pecado a nuestra pareja, si buscamos el perdón en nuestra familia. Es el verdadero gozo del cual pues, cada uno de nosotros debemos estar buscando. Ese gozo del perdón que trae en nosotros la maravillosa presencia del Espíritu Santo recorriendo nuestro cuerpo, habitando en nuestro hogar, bendiciendo a nuestros hijos, quitando sus pesadillas, dándonos la confianza de saber que estando de rodillas delante de Él, podemos estar de pie frente a quien sea. Y es nuestro anhelo como familia que podamos juntos descubrir ese gozo, esa alegría de poder estar delante de Él cuando hemos confesado nuestros pecados y cuando hemos probado del gozo, del perdón. Les animo a tomar un tiempo para buscar a su compañero o compañera de vida, a sus hijos, o en su intimidad cerrada la puerta, buscar el perdón del Señor. ¿Acaso no prometió que si nos pusiésemos a cuentas con Él, aunque nuestros pecados fueran rojos como el carmesí, como la blanca lana, serían transformados? Quiero hacer un llamado el día de hoy a aquellos que dicen, mi pecado es demasiado grande, mi culpa me persigue y mi transgresión no puede ser perdonada. Estoy haciendo un llamado a esos hombres y mujeres, diciendo que la gracia del Señor y su misericordia está aquí para librarte de ti mismo, para librarte de la culpa, de la transgresión, del pecado, para hacerte vivir el gozo del perdón. Hasta acá llega la grabación del día de la fecha.